Buenas noches a todos los presentes. Nuestro grupo está integrado por los especialistas Jessica López y Jacqueline Ortega. Nuestro debate consiste sobre la postura sobre el aborto. Es un asunto que toca aspectos éticos, legales, médicos y personales y que afectan profundamente a millones de personas en todo el mundo. El equipo a favor de la legalización del aborto defenderá el derecho de cada persona a decidir de su propio cuerpo y argumentará que la legalización garantiza un acceso seguro y digno de este procedimiento. Y por el otro lado, el equipo en contra del aborto legal sostendrá que la vida comienza desde la concepción y que es necesario proteger los derechos del no nacido. Le cedo la palabra a la abogada Jessica para conocer su postura sobre el aborto. Buenas noches. Este tema es muy importante porque sobre la decisión al aborto de la mujer. Si hablamos de la autonomía moral y corporal, las personas tienen el derecho fundamental a decidir sobre su propio cuerpo. Obligar a alguien a continuar un embarazo en contra de su voluntad, pienso que es una forma de violación de su autonomía. La libertad individual y el respeto a la autonomía son pilares de la ética moderna. Sí, pero el valor de la vida humana dice que toda vida humana tiene un valor moral desde la concepción y ya que biológicamente ya hay un ser único con ADN propio, desde esta visión el embrión ya tiene derecho a vivir. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Eh, Desde mi punto de vista, pues el embrión no es una persona y si lo hablamos filosóficamente, algunos sostenemos que la persona no solo es tener vida biológica, sino conciencia, capacidad de sentir dolor, racionalidad, entre otras características. Y en las primeras etapas del embarazo, el embrión no posee estas características, por ende no se considera una persona. Pues el principio de la maleficencia es éticamente causar daño o muerte a un ser inocente y es inmoral. Y si se considera un feto, perdón, y si considera que el feto es una vida humana, entonces el aborto sería quitarle la vida a alguien indefenso. Sí, pero también deberíamos de evitar el sufrimiento a futuro en casos de malformaciones graves o embarazos no deseados, en contextos de abuso o también de pobreza extrema. Permitir el aborto puede evitar sufrimiento tanto para el bebé como para la madre. Traer una vida al mundo implica una gran responsabilidad. A veces la decisión más ética es no hacerlo. Sí, pero a veces hay posibilidades de desarrollo que, aunque el embrión no tenga conciencia ahorita, tiene el potencial de convertirse en una persona plena. Y algunos filósofos argumentan que interrumpir esta potencia es éticamente problemático. El derecho a vivir es el primer derecho del ser humano y sin él los demás no existirían. Si hablamos del derecho a la autonomía y libertad personal, muchas constituciones y tratados internacionales reconocen el derecho de las personas a decidir sobre su vida, sobre su cuerpo y su salud. El aborto puede considerarse una extensión del derecho a la libertad personal y a la autonomía corporal. Existen muchas constituciones que reconocen el derecho a la vida como el más fundamental. Y si se considera que la vida comienza desde la concepción, entonces el aborto sería una violación de ese derecho. Pero si lo basamos en el derecho a la salud, algunos organismos y organizaciones como OMS de los derechos humanos consideran que el acceso al aborto seguro como parte del derecho a la salud reproductiva, ya que negar este derecho puede poner en riesgo la vida y salud física y mental de la mujer, y esto va contra la obligación que el Estado tiene de protegerla. Entonces estaría violentando el derecho a la mujer. Sí, pero existe también una protección del no nacido, que en algunos países tienen leyes que reconocen al no nacido como un sujeto de derecho, incluso antes del nacimiento.
Y desde esta perspectiva, el Estado tiene la obligación de proteger también al ser humano en desarrollo. Si hablamos de la jurisprudencia internacional, en varios países y fallos judiciales como en Argentina, Colombia o también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha declarado que penalizar el aborto viola derechos humanos fundamentales como la igualdad, la no discriminación y la privacidad. Pero hay límites a los derechos individuales. La libertad de una persona no puede ser, no puede anular a los derechos de otra. Y por lo tanto, aunque la madre tenga derechos, estos se deben equilibrarse con los derechos del feto. Yo considero que el aborto debe de ser legal porque es un aborto legal, es un aborto seguro. Cuando se prohíbe el aborto, no solo se reduce su práctica, sino que también se vuelve clandestina y insegura. Porque cuántas personas no optan en países donde no está aprobado el aborto por ir a hacerlo a un lugar y eso se convierte en una opción clandestina y se pone en riesgo su salud. Según la OMS, cada año se realizan millones de abortos inseguros, causando complicaciones graves y hasta la muerte, sobre todo en los países donde se ha penalizado. Este, pero existen alternativas como la adopción y desde esta perspectiva la solución no es terminar con la vida sino darle en adopción a familias que no pueden tener hijos y que el Estado debería de fortalecer los programas de apoyo a embarazadas en situaciones vulnerables. Sí, pero ahí ya es desigualdad social. Es muy fácil decir darlo en adopción, pero no creo que una madre después de tener 9 meses, un bebé, quiera darlo en adopción. También hay mujeres con recursos que pueden acceder a abortos seguros, incluso viajando a otros países. Las mujeres pobres no. Esto también crea una profunda injusticia social. Solo las que pueden pagar tienen el derecho efectivo a decidir. Pero también legalizar el aborto no resuelve los problemas sociales del fondo. Y se argumenta que el aborto puede convertirse en una salida fácil sin atacar causas estructurales como la falta de educación sexual, la pobreza, la violación de géneros, etcétera. Pero si nos pasamos en nuestro país carece y es un país pobre. Entonces, ¿qué optaríamos al defender esto de que yo esté a favor? Pues la reducción de embarazos no deseados y el efecto a la sociedad, donde el aborto es legal y acompañado de educación sexual y hay un acceso a anticonceptivos, hay menos embarazos no deseados, ¿verdad? Y también se disminuye la maternidad forzada y el abandono infantil y la pobreza estructural que esto nos afectaría. Pero también hay posibles consecuencias psicológicas que en algunas investigaciones muestran que muchas mujeres que han abortado pueden sufrir de consecuencias emocionales y psicológicas a largo plazo. Aunque esto varía muchas veces según el contexto y no ocurre en todos los casos, ¿verdad? Pero la salud pública que no solo implica evitar muertes, sino que también proteger el bienestar emocional y social de todos los involucrados. En conclusión, a favor del aborto pro elección, defender el derecho al aborto no significa promoverlo, sino significa garantizar que ninguna persona sea obligada a gestar en contra de su voluntad. En una sociedad justa se debe de priorizar la autonomía, la salud y la dignidad de quienes pueden quedar embarazadas. La legalización del aborto es un paso necesario hacia la equidad, el respeto y la protección de los derechos humanos. Sí, pero bueno, también en mi conclusión en contra del aborto y pro vida, toda la vida humana tiene un valor incalculable desde el inicio. Y defender al no nacido no es acto de imposición, sino que una responsabilidad moral y social. En lugar de promover el aborto como solución, debemos fortalecer el apoyo a las madres y fomentar en la adopción y crear condiciones donde ninguna mujer sienta que su única salida es interrumpir la vida del feto.
Dando mi conclusión neutral y hablando sobre este debate de mucha importancia, que sabemos que es un tema que crea controversia, pues considero que el aborto no es un simple blanco y negro, ya que involucra dilemas éticos, derechos fundamentales, desigualdades sociales, discriminación y realidades personales y muy complejas. Pero lo más importante de este tema es abordarlo con empatía, con una información clara y precisa y hacerlo con respeto, buscando siempre reducir el sufrimiento y promover decisiones libres y seguras y acompañadas. Este ha sido nuestro debate. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.